Bendecido día en el Señor. Bienvenidos al culto dominical Iglesia Jesús te llama La Calera. Disfruta junto a tu familia de la presencia del Señor en tu hogar. Amada Iglesia Jesús te llama de La Calera. Amigos, hermanos, qué bueno es volver a vernos como cada domingo en ese culto de alabanza para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese culto que levantamos cada domingo ahí en nuestro hogar, junto a nuestra familia. Un altar de adoración para que descienda la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Jesucristo. Aquel que dio la vida por nosotros, aquel que nos lleva hacia el Padre de tal manera que podamos vivir eternamente. Hoy es un día especial, porque siempre se reúne la familia para adorar al Rey, porque este es el día que Dios hizo para que lo alabemos y para que lo exaltemos. Recuerde usted que mientras dure la contingencia, mientras dure esta pandemia, vamos a seguir viéndonos por 4 medios digitales. El canal de YouTube Iglesia Jesús te llama La Calera, al cual necesitamos que usted se suscriba y le dé un clic en la campanita para poder interactuar y poder entonces relacionarnos un poco más. También tenemos Facebook, Iglesia Jesús te llama La Calera, Instagram, Jesús te llama La Calera y Spotify, Palabras de Vida. 4 medios digitales por donde interactuamos nosotros la hermandad. Amén. Es el día que el Señor hizo para que lo alabe, para que lo exalte, para que declare su santo y poderoso nombre, para reconocer todas las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Porque Dios nos ha sostenido, Dios nos ha tenido en el hueco de sus manos, bajo sus alas hemos estado. Él ha tenido detalle para nosotros. ¿Por qué su corazón está hoy agradecido? ¿Ha tenido detalle Dios para usted? ¿Lo ha cubierto? ¿Ha tenido en su alacena ha habido alimentos? ¿En su mesa ha estado dispuesto alimentos? ¿Su cuerpo está sano? ¿Su cuerpo está vestido? Es un día especial. Porque si eso ha tenido el detalle el Señor, entonces su corazón está alegre, su corazón está con gozo, su corazón está con júbilo y entonces podemos alabar al Señor de la manera correcta, con un corazón agradecido. Porque solamente el verdadero agradecimiento es el que puede llegar al cielo para alabarlo y de esa manera entonces el Señor tendrá un olor fragante con su alabanza. Amén. Quiero llevarlo a la palabra de Dios y ver cómo el Señor tuvo en un momento dado que hacer un milagro cuando los discípulos no lo pudieron hacer. Un milagro de sanidad, un milagro porque Dios tiene el poder de hacer milagros. ¿Cuál es el milagro que usted está esperando? ¿Qué sanidad está esperando? ¿Qué ha sucedido que a lo mejor se ha retrasado ese milagro? Hoy es el momento, hoy es el día de hablar en fe. Hoy es el día en que usted tiene para reconocer que el Señor es el que hace los milagros, que de Él viene todo buen don, que todo buen perfecto viene del Padre, de aquel Dios de la luz que ha hecho posible que lo que sea imposible hoy usted lo obtenga. Lo llevo a la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 9, y vamos a leer del versículo número 14 al versículo número 23. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Marcos capítulo 9, del 14 al 23, dice lo siguiente. Leo en el nombre del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, cuando Jesús llega a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo,
Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y esa es la parte que necesito recalcar. Si usted cree, todo es posible. Si nosotros creemos en Dios, todo es posible. Nosotros hemos salido del reino de lo imposible para estar ahora en el reino de lo todo es posible en Cristo que nos fortalece. Así como el Padre fue enfrentado a esta realidad y Jesús le dice, oye, ¿tú de verdad crees? Y el Padre dice, sí, yo creo. Entonces dice Jesús que al que cree, todo le es posible. Hoy quiero levantar un altar de adoración con esta preciosa alabanza que declara que nosotros somos vencedores. Declarar que yo venceré, no importa cuál sea el obstáculo, no importa cuán grande sea el problema, no importa cuán grande sea la dificultad, mucho más grande es al Dios que alabamos y al Dios que exaltamos. Yo quiero que se levante usted en júbilo hoy, que se levante con el poder del Señor y que declaremos juntos, yo venceré. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Yo venceré. ¿Cuántos pueden danzar? Su palabra dice, no es con ejército, no es con fuerza, aleluya, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. No es con ejército, no es con ejército, no es con fuerza, es con su Espíritu, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Y ahora, diga el débil, diga el pobre, diga el triste, por la sangre de Jesús. Diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre estoy, por la sangre de Jesús. Yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, dígalo. Yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré. No es con ejército, no es con ejército, no es con fuerza, es con su Espíritu, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. No es con ejército, no es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Por eso decimos, y diga el débil,
Qué bueno es haber alabado al Señor con júbilo, con alegría en nuestro corazón, declarando que somos más que vencedores, declarando que somos vencedores en Cristo, declarando que aunque la fortaleza sea muy grande la que haya que derribar, con el poder del Espíritu Santo lo podemos hacer. Porque recuerde que usted vence no con sus fuerzas, vencemos con el poder de Dios. No es con tu fuerza, es con mi poder, dice Dios. Por eso somos capaces de decir, yo venceré, pero con su espíritu. Yo venceré. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Porque los hijos de Dios tienen que decir las cosas que no son como si fuesen, así como lo declara nuestro Padre Celestial. Hoy hemos declarado que somos vencedores. Yo venceré. Y entonces su corazón está alegre, con júbilo. Está dispuesto a recibir la poderosa palabra de Dios. Está dispuesto para recibir el mensaje que Dios trae para usted. Desde el cielo, directo a su corazón. Directo del corazón del Padre a su corazón. Ese rema que si usted está atento no se lo va a perder. Para que entonces usted pueda caminar en fe en base a la palabra de Dios. Yo venceré es lo que usted ha declarado. Las palabras que usted declara son importantes. La palabra que usted dice día a día, ese diálogo interno que tiene consigo mismo y ese diálogo que tiene con los demás es muy importante. Por eso le invito a que usted se ponga ahí cómodo en su hogar. Ya lo alabó con júbilo el Señor. Ahora, junto con su familia, póngase cómodo y atento a lo que el Señor quiere decirles. Amén. Porque es muy importante lo que el Señor hoy va a declarar a nuestros corazones. Lo que usted diga tiene importancia. Lo que usted declare tiene importancia. Como le decía, ese diálogo interno que tiene consigo mismo y ese diálogo que tiene con los demás marca la diferencia entre lo que vamos a lograr y lo que vamos a dejar de hacer. Por eso el Señor muchas veces tiene que decirnos esta frase. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Si no tienes nada bueno que decir, es mejor que permanezcas callado. Si no tienes algo positivo que decir, mejor guarda silencio. Eso es lo que hoy el Señor nos quiere hablar a nuestro corazón. Recalcar eso porque es importante lo que usted habla. Sus labios tienen poder y eso necesitamos saberlo, estar consciente de aquello, porque de lo contrario vamos a fracasar en muchas cosas. Cada uno de nosotros confiamos en promesas. Somos personas de fe que creemos en las promesas que nos hacen otras personas. Por ejemplo, trabajamos durante un mes esperando que nuestro jefe al final del mes deposite el salario en nuestras cuentas. Eso es fe. Nos subimos a un avión y no sabemos quién lo va a pilotear. ¿Será bueno el piloto? Eso es fe. Te subes a una micro, a un bus, a un taxi, sin conocer detalles de la persona, cómo conducirá. Y te subes por fe. Es decir, somos personas de fe. Estamos parados sobre promesas. Creemos que si estamos enfermos, por la fe vamos a ser sanos. Y entonces vamos donde el médico y hacemos lo que el médico dice. Somos personas de fe. Somos personas que creemos en las promesas que nos hacen los demás. Si estamos enfermos, creemos que vamos a volver a ser sanos. Creemos que vamos a salir de una deuda. Creemos que nos va a ir bien en algún negocio, en nuestros estudios. Es decir, hay muchos momentos en donde nosotros confiamos en fe en las cosas que van a suceder. El problema surge cuando la promesa se hace esperar. El problema surge cuando la promesa se retrasa. El problema surge cuando las cosas no son de inmediato. El problema surge cuando la enfermedad demora y no llegamos a ser sanos. El negocio no funciona. La deuda sigue aumentando. Entonces, nuestras propias palabras pueden evitar que las promesas se cumplan. Nuestras propias palabras se vuelven en contra de nosotros. Los estudiosos del comportamiento humano, psicólogos y sociólogos declaran esta frase que es necesario que usted la tenga en mente. La realidad se construye con nuestras palabras. La realidad está dada por lo que dice y cómo lo dice. Es decir, no podemos hablar de derrota esperando ser victoriosos. Por lo tanto, si no tienes nada bueno que decir, es mejor que no digas nada. Si no tienes nada bueno que decir, es mejor que permanezcas en silencio. Hoy
quiero llevarlos a la palabra de Dios, en donde vamos a ver nosotros 3 eventos en donde el Señor tuvo que callar los labios de las personas porque su incredulidad iba a hacer que ese milagro que tanto estaban esperando, que ese problema que caiga, que esa fortaleza sea destruida, sin embargo, sus propios labios quizás iban a jugar en contra de ellos mismos. Si no tienes nada bueno que decir, es mejor que no digas nada. La realidad se construye en base a nuestras palabras. La realidad se construye en base a lo que nosotros decimos. La realidad se construye en base a ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos y a ese diálogo externo que tenemos para con los demás. Ojo con lo que estamos diciendo. Quiero llevarlo a la palabra de Dios. Abra su Biblia, mi hermano, abra su Biblia, mi amigo, ahí en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 6, versículos 1 y 2. Estamos hablando acerca de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros decimos, de que nuestras palabras tienen poder. Versículo número 1 y 2 del capítulo 6 de Proverbios dice lo siguiente. Leo en el nombre del Señor. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Inclina su rostro por un momento. Buen Padre Celestial, hemos leído esta poderosa palabra que tú nos dejaste. Hemos leído, Señor, aquella palabra de poder que nos da luz en los momentos de tiniebla. Hemos leído, Señor, aquella palabra que nos da el entendimiento necesario y la sabiduría necesaria para poder resolver los problemas de la vida diaria. Esa palabra que tú nos dejaste, Señor, para que transitemos adecuadamente, confiados en tus promesas en esta vida que nos toca vivir. Por eso te ruego, buen Padre Celestial, que usted envíe el precioso Espíritu Santo para que nos pueda dar el entendimiento y la sabiduría necesaria para entender la profundidad de tus palabras. Porque queremos conocer tu verdad. Porque confesamos que nuestra mente está abierta y nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu verdad. Lo confesamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren lo que está sucediendo, amigo. Veamos lo que está sucediendo, amado hermano. Si tomamos en cuenta esto, todo lo que hemos dicho, veremos entonces que las palabras negativas nos pueden alejar de las promesas y del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vemos entonces que las palabras nuestras son importantes, que lo que decimos es importante, que cómo lo decimos es importante. Lo que usted habla a diario tiene importancia y necesitamos meditar en eso el día de hoy. Porque Dios tiene promesas grandes con nosotros, porque Dios tiene sueños grandes con usted y a través de usted. Y sus propios labios pueden jugarle en contra para que ese propósito y sueño que Dios tiene con usted no se logre. Y si no se logra, entonces su vida va a ser truncada y el propósito de Dios no llegará a ser. Y usted entonces quedará fuera de ese éxito a la manera de Dios. ¿Es importante lo que decimos? Muy importante. El lenguaje que usamos en el día a día nos define como personas y construye nuestra realidad. Lo que usted dice lo define como persona. Lo que nosotros decimos construye nuestra realidad. La forma en la que hablamos tanto a los demás como a nosotros mismos es un reflejo de nuestros valores, de nuestras actitudes y sobre todo de cómo afrontamos las circunstancias de la vida diaria. Cómo usted se para en la vida depende de lo que usted diga, no solo hacia los demás, sino cómo se hable a sí mismo. Si usted se ve como un derrotado, no podrá tener victoria. Si usted se ve como un incapaz, no podrá funcionar adecuadamente. ¿Cómo nos estamos viendo? ¿Qué estamos declarando? Es lo que hoy el Señor desea ahondar en esto, porque su palabra, porque sus labios pueden jugarle en contra a usted mismo. Nuestra forma de hablar marca la diferencia en la manera de percibir el mundo y en consecuencia en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de relacionarnos y puede truncar entonces el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerde, hemos hablado varias veces que Dios es un Dios que tiene propósitos eternos con cada uno de sus hijos. Usted es un hijo con propósito.
Usted es una persona que tiene propósitos de Dios, propósitos eternos. Por lo tanto, necesitamos estar conscientes de esto y necesitamos entonces hablar de la manera adecuada para que ese logro, para que ese propósito de Dios llegue a ser una realidad. Amén. ¿Está conmigo? Miren lo que vamos a hablar. Dios necesita que confíes en ti mismo y en su provisión. Dios necesita de nuestra confianza. Dios necesita que nuestros labios declaren esa verdad. Dios necesita que nosotros confiemos y respetemos su voluntad. Esto es lo que sucedió con el profeta Jeremías, el gran profeta Jeremías. Abra su Biblia y en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al 7, y dice lo siguiente. Vino pues palabra de Jehová a mí, dice Jeremías, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Jeremías declara esto, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Mire usted cómo el profeta Jeremías, cuando el Señor le da la responsabilidad de ser un profeta en las naciones, y él comienza a dudar, y él teme, y él dice, oh no Señor, pero no digas eso, no es posible. Yo soy pequeño, soy un niño, soy muy joven, ¿cómo pretendes que pueda hacer eso? Si usted se da cuenta, lo primero que hizo Dios fue cerrar la boca de Jeremías. Dios le da una orden y dice, no digas, cállate, no sigas hablando negativamente, no te pongas en contra de lo que yo estoy diciendo, que tus labios pueden hacer que mi propósito no se cumpla. Entonces el Señor nos da a veces una orden, cállate, no digas. Así como Jeremías se veía pequeño, Jeremías se veía que no podía hacerlo, Jeremías pensaba que era imposible lo que el Señor le estaba diciendo. Pero después vemos cómo Jeremías es usado por Dios. Y el Señor le da una orden, no digas. Cortó las palabras negativas de Jeremías, pues Dios sabía que si él hablaba negativamente, el propósito maravilloso que Dios tenía con él no se cumpliría en su vida. Muchas veces nosotros somos los que cortamos la bendición de Dios. Muchas veces nosotros con nuestras palabras negativas, con nuestras palabras que no tienen fe en el Señor, son las que cortan la bendición de Dios, son las que cortan el propósito de Dios. Dios quiere que usted tenga salud, pero si usted sigue hablando de enfermedad, usted no va a poder ser sano. Dios quiere que usted sea victorioso y que tenga victorias en el día a día, pero si usted habla siempre de derrota y de que no puede y que no soy capaz y que no es posible para mí, que no me merezco esto, entonces jamás podrá obtener lo que Dios quiere que usted obtenga. Dios necesita hoy de su confianza. Dios necesita que sus labios puedan promulgar la bendición y la promesa de Dios. Por eso Jeremías es callado por Dios. No digas eso, Jeremías. Así como Jeremías, Dios tiene grandes cosas para cada uno de sus hijos. Pero necesitamos hablar con fe. Necesitamos hablar creyendo en las promesas de Dios. De lo contrario, esas promesas se van a truncar. De lo contrario, esas promesas no podrán ser realidad. Por eso, amigo, por eso, mi hermano, es importante cuidar nuestra forma de hablar. Si hablamos sin fe, si no confiamos en las promesas de Dios, si no confiamos en la provisión de Dios, si no confiamos en el cuidado de Dios para cada uno de nosotros, es muy probable que retrasemos la voluntad de Dios. Es muy probable que nosotros mismos impidamos que el propósito maravilloso de Dios se cumpla en nuestras vidas, se cumpla en nuestras familias, se cumpla en nuestros matrimonios, se cumpla en nuestros hijos. Nosotros mismos podemos impedir que la bendición llegue. ¿Cómo estamos hablando? ¿Qué está diciendo acerca de sí mismo? ¿Se está viendo muy pequeño? Usted tiene un Dios grande. Tenemos un Dios grande. Dios nos ha capacitado con talentos, habilidades, virtudes.
con cosas buenas. Recuerde que hemos hablado de que usted tiene un buen tesoro, pero de ese buen tesoro usted tiene que ir a buscar lo que ya Dios ha puesto en ese tesoro. Y tiene que sacar ese tesoro, esa habilidad, y entonces usarla para usted, usarla para el bien suyo y para el bien de los demás. Porque Dios ya nos ha capacitado. Pero si nosotros no buscamos en ese tesoro y pensamos que no somos capaces, que no tenemos habilidades, que no tenemos talento, que no tenemos virtudes, que no hay creatividad, entonces fracasaremos en el logro que Dios quiere hacer para con nosotros. ¿Cómo estamos hablando de nosotros? Recuerde lo que dicen los psicólogos y sociólogos. La realidad se construye en base a lo que decimos. La realidad se construye en base a nuestras palabras. Por eso el Dios dice, ten cuidado con lo que estás hablando, porque tú te estás entrelazando con tus palabras, porque tú te estás amarrando a tus palabras, porque lo que tú declaras es lo que va a suceder. Si tú declaras derrota, solamente serás un derrotado, un perdedor, frustrado siempre. Pero ¿cómo estamos hablando? Jeremías es reprendido por el Señor. No digas, Jeremías, cállate. A lo mejor hoy Dios te está diciendo eso. Ten cuidado con lo que estás hablando. Cállate. No sigas hablando cosas imposibles. Tú perteneces al Dios de lo posible. Fuiste sacado de ese lugar de tinieblas y has sido puesto sobre esa luz admirable. Antes estabas preso en tus delitos y pecados. Hoy eres libre. Y hoy podemos entonces pensar con una mente diferente y hablar palabras de fe creyendo en el propósito de Dios. ¿Usted lo cree? Porque si usted lo cree, hoy se para diferente. Porque si usted lo cree, entonces dice, sí, Señor, tú me has capacitado. Yo tengo un buen tesoro. Tú tienes algo grande para mí. Y yo creo y yo confío. Y como confío, entonces voy a hablar diferente. Voy a decir las cosas que no son como si fuesen. Voy a hablar con fe. Voy a creer en ti. Voy a luchar por lo que tú haces, por lo que tú quieres hacer conmigo. Voy a bendecir a los demás con mis palabras. ¿Cómo estamos hablando a los demás? ¿Cómo se está hablando a usted? Jeremías fue callado por Dios porque si él no tenía nada bueno que decir, entonces era mejor que no digas nada. Si tú no tienes todavía algo bueno que decir, es mejor que te quedes callado hasta que tu interior sea transformado y puedas creer en fe en las promesas que Dios tiene para con nosotros. Si usted sigue leyendo el libro de Jeremías, se dará cuenta que debido a este gran momento, a este momento importante, a este momento clave, en donde si Jeremías seguía hablando de imposibles, no iba a llegar a ser el profeta que llegó a ser. El Señor lo calla. Él obedece y debido a que obedece esa orden, entonces Jeremías se convierte en el gran profeta de Dios usado para las naciones. Gracias a que Jeremías dejó de hablar negativamente de sí mismo y comenzó a pensar en la provisión que Dios tenía para él, entonces él se convierte en el gran profeta de Dios para todas las naciones. Dios tiene pensamientos de paz para con nosotros. Dios tiene grandes propósitos con nosotros. ¿Cómo estás pensando de ti mismo? ¿Qué estás diciendo de ti mismo? ¿Cómo te expresas de ti? ¿Cuál es la forma que hablas contigo mismo? ¿Cómo estás hablando con los demás? De eso depende que tu realidad sea la que Dios tiene para ti. O sea, entonces, una realidad de derrota. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú declares, como hemos declarado en esta alabanza, yo venceré. Yo venceré con tu espíritu. Yo venceré. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Porque yo venceré. ¿Amén? ¿Ha entendido esta parte? Jeremías no se hubiera transformado en lo que es si Jeremías seguía hablando de cosas pequeñas como él se veía. Recuerde usted, Dios necesita de su confianza. Dios necesita que usted le crea en la promesa y en la provisión que Él tiene para usted. Amén. Si no confías en el poder de Dios, podrías quedar sin habla. Si no entiendes por las buenas, voy a tener entonces que quitarte el habla y enmudecerte. Ten cuidado con lo que hablas, pues si lo que vas a declarar es incredulidad, si lo que tú declaras es incredulidad, quizás Dios deba dejarte sin hablar por un buen tiempo. Esto le sucedió a Zacarías. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 11 al 14, dice lo siguiente. Miren lo que está diciendo, ponga atención.
y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. A Zacarías le había tocado llevar el incienso al lugar santísimo. Ahí estaba Zacarías. Y en ese momento un ángel directamente del Señor llega a Zacarías y se pone a la derecha. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Pese a esta gran revelación, Zacarías dudó. Y por eso en el mismo pasaje, pero en el versículo 20, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías había orado por mucho tiempo para tener la bendición de un hijo. Y cuando recibe la respuesta positiva de parte de Dios, duda y empieza a discutir con el ángel. Quizás eso te está pasando. Quizás la promesa o la bendición que tú has querido o lo que estás orando a lo mejor se ha retrasado. Pero se retrasa no porque Dios se olvidó de ti. Se retrasa porque quizás todavía no era hora de que llegue esa bendición. Y va a llegar siempre en el momento justo que Dios tiene. El momento perfecto, el tiempo perfecto de Dios. Zacarías comienza cuando la respuesta a su oración llega y esa respuesta es positiva y el mismo ángel le dice: mira, vas a ser papá, vas a tener un hijo. Y en lugar de alegrarse, Zacarías dice: pero ángel, no sé si tú te has dado cuenta. Y empieza a discutir con el ángel, a decirle lo imposible que sería el nacimiento de un hijo, pues ambos eran viejitos, ambos eran de edad avanzada. Pero toma en cuenta esto: para Dios no existen los imposibles. Dios no toma en cuenta las pocas o ninguna probabilidades o posibilidades que tenga usted para lograr lo que quiere lograr. A Dios no le importa eso. Dios no mide las posibilidades. Dios no hace un estudio de factibilidad para ver si, mira, parece que este milagro puede ser posible o esto de acá no es posible. Simplemente el Dios al que servimos lo declara y lo que sus labios declaran, eso se logra, eso se hace, es una realidad. Pero si no eres capaz de creerle, quedarás mudo. Zacarías había orado tanto tiempo. Zacarías había esperado ese milagro por años quizás. Y cuando llega la respuesta positiva de Dios, en lugar de darle gracias a Dios, de honrar a Dios, de alegrarse, de bendecirlo, de declararlo a todo el mundo, resulta que duda y le dice: pero ángel, no sé si tú te has dado cuenta, Elizabeth y yo somos de edad avanzada, no podremos tener un hijo. Dudando del poder de Dios, dudando de la provisión de Dios. Quizás tú estás dudando hoy de lo que Dios puede hacer contigo. Quizás tú estás dudando de ese milagro que has querido recibirlo por años. Pero hoy el Señor dice: mira, ese milagro va a ser posible. No dudes en Él. No dudes, porque si tú dudas, entonces estás pensando que el poder de Dios es limitado. Estás pensando que Dios no es el Dios de los imposibles. Estás pensando que este problema es demasiado grande para Dios. Y el ángel le contesta algo que es maravilloso. Entonces el ángel responde: yo soy Gabriel y estoy en la presencia del Dios Altísimo y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Gabriel le dice: mira, oye, ten cuidado con lo que dice Zacarías. Yo soy Gabriel y estoy delante de la presencia de ese Dios todopoderoso. Estoy delante del Dios Altísimo, estoy delante del Dios que todo es posible. Estoy delante del Dios que su palabra tiene tal poder que lo declara y eso se hace realidad.
No puedes dudar de eso. Si dudas de eso, yo tendré que hacer algo drástico. Te quedarás mudo hasta que esto suceda. Dios sabía que quizás esas palabras que él iba a decir de duda iban a retrasar el propósito de Dios. Por eso Zacarías es enmudecido. No puede hablar hasta que el nacimiento de Juan el Bautista sea una realidad. Hasta después que Juan el Bautista nació y llegó el 8º día y lo llevan al templo para ser circuncidado, y después de esto es cuando vuelve el habla de Zacarías. Quizás Dios tenga hoy que enmudecerte. Ten cuidado. No promulgues palabras de incredulidad. No promulgues palabras que no tienen fe. Necesitamos creer en las promesas de Dios. Quizás Dios hoy te ha dicho, mira, lo que tú esperas sí va a ser posible. Ahora es una realidad. Y comienza entonces a hablar en fe. Y comienza entonces a hablar de esa victoria en el Señor. Porque si no, tus palabras te van a jugar en contra. Y como Dios sabe que eso va a ser contrario a tu voluntad y a la voluntad de Él, va a enmudecerte. No esperes ser enmudecidos por el Señor. Recuerda que la realidad se construye en base a lo que decimos. La realidad se construye en base a nuestras palabras. Si no tienes nada bueno que decir, voy a tener que enmudecerte. No seas como Zacarías. Tercer punto que necesito que quede claro es lo siguiente. Dios nos pedirá en ocasiones guardar silencio y ver cómo tus enemigos son destruidos. Y ver cómo esa fortaleza del enemigo que ha tenido por años en ti se destruye. Ver cómo quizás ese vicio, ese mal hábito que ha estado por años en ti, hoy el Señor lo destruye. Esto le sucedió al pueblo israelita cuando iba en pos de la victoria y necesitaban derribar las murallas de Jericó. Unas murallas que eran infranqueables. Unas murallas que la historia declara que eran tan anchas que un vehículo podía transitar por ellos. Es decir, era una muralla imposible de ser derribada por la fortaleza humana. Pero con Dios, nada es imposible. Josué capítulo 6, versículo 2 al 5 dice lo siguiente. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día darás 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y el versículo 10 de ese mismo capítulo dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, y entonces gritaréis. Miren lo que estaba sucediendo. El pueblo israelita necesitaba vencer a Jericó. Necesitaba conquistar esta ciudad amurallada. Las famosas murallas de Jericó tan grandes, tan impetuosas, tan poderosas, que era imposible hacerlo. Y Dios le da una orden que parece ilógica a Josué. Y le dice, mira, yo necesito que vaya todo el pueblo, pero en silencio. Vaya todo el pueblo y rodee a la ciudad una vez cada día. Por 6 días vas a hacer eso. Y el día número 7 necesito que tú des la misma vuelta, pero 7 veces. Sin decir palabra. Y cuando llegue la 7ª vuelta, entonces tú gritarás con fuerza. Entonces la trompeta de carnero sonarán y usted gritará con fuerza. ¡Qué locura! Es imposible que una muralla se caiga así. Pero Dios sabía que las palabras del pueblo iban a dudar
Por esa razón le dice, mira, pero no necesito que digan absolutamente nada, porque no debe faltar aquella persona que diga, oye, ¿qué estamos haciendo? Esto es una locura. Las murallas no se caen con rodearla. Las murallas no se caen con tocar trompetas. Las murallas no se caen de esa manera. Las murallas hay que golpearlas, las murallas hay que derribarlas, las murallas hay que invadir eso. No es posible que quiera el Señor hacer eso. ¿Será que Josué escuchó mal el mensaje? Por eso Josué le dice, mira, no digan absolutamente nada. ¿Usted se imagina lo difícil que fue esa tarea? No digas nada. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. La realidad se construye en base a lo que tú dices, en base a lo que tú hablas contigo mismo y en base a lo que decimos a los demás. Y gracias a la obediencia del pueblo de Dios, gracias a que ellos cumplieron cabalmente lo que Dios les decía, dale 6 vueltas, 1 vuelta por cada día, pero el 7º día da 7 vueltas. No digas nada, no hables tus labios. Si no tienes, no abras tu boca. Si tú no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada, quédate callado, no dudes. Porque no iba a faltar aquel que diga, hoy, pero ¿qué vamos a hacer en este sol? Las cosas negativas iban a invadir a los demás, iban a quitarle la fe. Pero el pueblo cayó, el pueblo enmudeció. Y a la 7ª vuelta del 7º día, las trompetas suenan, el pueblo grita y entonces las murallas son derribadas. Y el pueblo llega y tiene la victoria asegurada con Dios. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo está hablando usted? ¿Qué está diciendo de sí mismo? Recuerde, Dios necesita que usted diga y confiese palabras de bendición. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo se está refiriendo a usted mismo? Dios necesita que usted hable sus promesas. Dios necesita que usted no hable negativamente de sí mismo, ni de los demás, ni de las circunstancias. Dios necesita escucharle palabras de bendición. Dios necesita que usted hable palabras de victoria. Dios necesita que usted crea en sus promesas. Dios necesita que usted declare la provisión de Dios. Dios necesita que usted declare lo que necesita. Hablar en fe. Usted habla en fe. Porque si usted habla en fe, las promesas de Dios pueden ser factibles. Dios es el Dios de poder. Dios es el Dios que hace que lo imposible se haga posible, que lo imposible sea real. Dios espera de su confianza. Dios espera de su fe. Recuerde, usted vencerá. No le diga a ese problema, no le diga a ese Dios todopoderoso cuán grande es su problema. No, mi hermano, es al revés. Dígale a ese problema cuán grande es su Dios, cuán poderoso es su Dios, cuán reales son las promesas de Él. Porque si usted habla así, entonces ese problema se va a ir, entonces ese vicio se va a ir, entonces esas murallas, por grande que parezca, serán destruidas. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amada iglesia, es el momento de hablar en fe. Es el momento de creer en las promesas de Dios. Es el momento de declarar a las personas que no están sanas como que están sanas. Señor, por fe lo declaramos. Esta pandemia tiene que irse en el nombre de Jesús. Esta pandemia ya ha estado mucho tiempo y los hombres de fe tenemos que levantarnos en fe y declararlo. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que esta pandemia, esta enfermedad se vaya de nuestras vidas. Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Si tú lo declaras, yo lo creo. Si tú has declarado bendición sobre mi vida, yo creo esas bendiciones. Amada iglesia, Dios necesita de nuestra confianza. Amada iglesia, Dios necesita que usted crea en lo que Dios tiene para con usted. Quizás ese milagro todavía se ha retrasado, pero no importa. Porque ese milagro, ese problema que todavía está, por fe declárelo. Señor, yo veo a mi hijo transformado. Señor, yo veo mi matrimonio nuevo. Señor, yo veo un buen trabajo en el futuro. Señor, yo veo que tu provisión jamás me ha faltado, que tu palabra siempre se ha cumplido. Y por eso hoy declaro en fe que tus promesas serán realidad en mi vida. Lo confieso en el nombre de Jesús. Amada iglesia, esta poderosa palabra que Dios ha hablado desde su corazón a ti, tiene que estar metida en tu cabecita y en tu corazón para que tú camines en base a esta promesa. Esta semana es una semana de éxito en el Señor.
Esta semana es una semana de nuestros labios van a promulgar la bendición y la provisión de Dios. Y por eso confesamos en el nombre de Jesús que vamos a vencer cualquier obstáculo. Que los milagros que a veces se habían retrasado, esta semana es una semana de milagros, de promesas cumplidas, de propósitos eternos de Dios que llegan a nuestros labios y que lo confesamos en fe. ¿Usted va a hablar de esa manera? Porque si usted habla de esa manera, entonces usted estará seguro. Dios nunca nos ha fallado. Dios ha estado ahí siempre con nosotros. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás nuevamente. Sé que harás lo que tú declaras, Señor. Amada iglesia, confesémoslos. Confiéselo. Que sus labios promulguen esa verdad. Que sus labios hagan realidad lo que ya en el cielo es real. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Esa es la promesa de Dios. Esa es la declaración de Dios para usted y para todas nuestras vidas. Si usted lo cree, es capaz de acompañarme en esta preciosa alabanza y ministrar al Señor declarando: sé que lo harás otra vez. Amada iglesia, Jesús te llama de la calera. Mis amigos, hermanos, que esta semana usted camine firmemente en las promesas de Dios, en la provisión de Dios, y que sus palabras y que sus labios confiesen la grandeza de Dios. Lo confesamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
confiare, tu promessa sigue en pie, tu eres